Bueno, bienvenidos a Lengua Franca, este espacio de Nido de Libros en el que nos dedicamos a conversar sobre temas que trascienden los libros, que nacen de los libros, pero que realmente son parte de todas esas inquietudes y reflexiones que nosotros, muy inquietos aquí en Nido de Libros, nos planteamos. Esta es la cuarta temporada de Lengua Franca, que se compone de episodios, encuentros en los que invitamos a una persona, un personaje que tiene mucho que opinar sobre un tema que nos ocupa y nos preocupa. Esta cuarta temporada la hemos llamado Actos Rebeldes porque desde aquí queremos preguntarnos, en un mundo como el de hoy, cuáles son los verdaderos actos rebeldes que generan transformaciones sociales, que generan impacto en el mundo en que vivimos hoy en día. Inauguramos esta temporada con una invitada muy especial que es Sixta Hernández. Sixta, gracias por estar con nosotros hoy en este episodio que hemos llamado Domesticar la infancia. Con pregunta, domesticar la infancia. Un poco esta inquietud nace de Actos Rebeldes. La primera pregunta el primer eslabón de nuestra sociedad, obviamente, es los niños, la infancia, y la manera como nosotros desde el mundo adulto impartimos nuestros modelos de crianza y nuestra visión del mundo sobre los niños. Entonces, la manera ideal de empezar a preguntarnos por estos actos rebeldes era desde allí, desde el origen. Así que bueno, Sixta, antes de darte la palabra, quiero presentarte para quienes nos están aquí acompañando hoy, quienes nos verán luego, contar un poco de tu trayectoria y de por qué tú has sido la invitada para hablar precisamente Gracias. de esto hoy. Sixta es pedagoga infantil con más de 15 años de experiencia, es promotora de lectura y escritora de literatura infantil, fundadora del Centro Educativo y Cultural para las Infancias Luna Lunera, y con ella hoy vamos a abordar este gran tema, la rebeldía en la infancia. No quiero adelantar más de lo que conversaremos para ya entrar en materia. Y bueno, Sixta, nuevamente agradecerte estar aquí con nosotros hoy, porque es un tema muy importante, esta diferenciación de educar y domesticar. Y yo quisiera que comenzáramos por allí, un poco de esta diferencia que es muy importante, pero que nosotros desde adultos no siempre entendemos la línea delgada que hay entre educar y domesticar. Bueno, gracias por la invitación, Alexandra. Gracias a todos, a todas las que están presentes en este momento. Y bueno, sí, cuando conversábamos Alexandra y yo hace unos días sobre esta pregunta que nos convoca hoy para esta conversación, pensábamos realmente cuáles eran esos conceptos, ¿no? De educar y domesticar. Entonces, les voy a contar un poco desde mi experiencia y desde mis lecturas también que hago de mi acompañamiento a las infancias y de algunos referentes, pues, que digamos que van permeando mi práctica pedagógica y también mi acompañamiento a los niños y a las niñas. Entonces, me quedo con algunos de esos conceptos como el de Pestalozzi que señala que la educación es desarrollo. Herbert, en cambio, dice que transmisión de cultura. Si unimos estas dos, eh, es realmente sacar aquello que está en ti, desarrollar aquello que es potente en ti para impactar tu cultura. Es lo que yo realmente rescato de esos dos conceptos. Mientras que domesticar es reducir tal vez, limpiar todo para encontrar solo lo que yo deseo que tú lleves a tu interior y que hagas como yo creo que debe ser. Para mí esas son como esos dos conceptos que ahí, digamos, dialogan, ¿no? En este momento, en esta conversación. Yo quería leer, siguiendo esto Ujú. que dices, unir un poco con una reflexión que encontré y dice que lo que distingue a la educación de la domesticación es que la domesticación solo busca que el niño actúe de una determinada manera al margen de si entiende o no por qué ha de actuar así y de si personalmente lo considera adecuado o no. La domesticación solo pretende entrenar conductas, pero por eso es tan frecuente escuchar argumentos tan faltos de convicción como que tiene que ser algo porque lo ordenamos nosotros. Ujú. Entonces me gusta esto que dices un poco de límites, encontrar qué es lo importante dentro. Ya hablaremos de los límites Ujú, luego, claro. pero educar es más como destapar este diamante en bruto y Ujú. domesticar se convierte más en
seguir unos patrones. Un poco, Así serían es, casi como, podrían operar casi como fuerzas que jalan para lados distintos. exacto. Yo quisiera, antes de seguir ahondando en esto, porque sé que tienes mucho más para decirnos allí, recientemente en una novela que leímos acá en la librería, en el club de lectura, de hecho habla un poco acerca de las infancias salvajes. Es una novela, se llama República Luminosa, de Andrés Barba, un escritor español, se la recomiendo muchísimo. Y obviamente es un escenario extremo, un poco invita a estos niños a que vivan en el límite, en el margen de la sociedad, pero en el fondo de esto hay una reflexión y es acerca de cómo muchas de las visiones que tenemos del mundo adulto acerca del comportamiento de los niños empiezan a generar también unas expectativas que tenemos sobre lo que deben ser los niños. Y no les quiero dañar la lectura, pero hay un punto muy importante ahí, es una lectura que hace el autor, el personaje principal de la novela, no el autor, acerca de El Principito. Porque si recordamos una de las frases más célebres del Principito, una de las partes más importantes es la relación entre el niño y el zorrito. Ujú. Y hay una frase, una palabra que se repite mucho en esa conversación, es la palabra domesticar. Yo no te pertenezco porque no me has domesticado y yo tampoco te he domesticado aquí. Y Andrés Barba, el autor, a través de este personaje, lo que hace es quebrar un poco el embrujo que ha hecho esta idea de que la relación entre, entre uno y otro debe darse dentro del concepto de domesticación. Y eso viene aquí, bueno, al margen también porque El Principito es de esos libros que hemos utilizado casi como referentes de la infancia y eso es bien discutible. Em, pero quisiera esta idea, esta versión de romper como esta jerarquización, Ujú, sin que eso implique anarquía, ujú. de las pedagogías actuales en torno a educar y domesticar. En tu experiencia, me hablabas un poco en nuestra conversación previa de darle agencia al niño, enfatizar la crianza positiva, en fin, todas estas cosas que nos ayuden a precisar conductas en torno a educar y no domesticar. Bueno, yo te cuento un poco desde mi experiencia también. Yo prefiero, o resueno más con la palabra acompañar. Yo acompaño a niños y niñas en la construcción de su historia de vida, porque precisamente yo como maestra, como persona que acompaña estos procesos, debo tener una mirada del niño y de la niña como ese sujeto ciudadano de derechos, ¿no? Como ese sujeto que tiene también pensamiento, puede expresar sus ideas, puede dar a conocer todo aquello que piensa y yo, como ese que acompaña, puedo validar eso y puedo también pues darle eso, digamos que es algo que va en doble vía, que se construye también una relación muy horizontal. Pero para eso como adultos tenemos que pasar también por un proceso de autoconocimiento o de revisar cuáles son esas configuraciones de infancia que cada uno tiene, porque pues, cada uno trae sus configuraciones de su crianza, digamos, de la educación que recibió. Entonces, en la medida en que yo reviso esas configuraciones que tengo, también voy a transformar, porque pues requiere transformación, esa mirada que tengo de los niños y de las niñas, ¿no? Si es una mirada realmente desde el adulto, como tú decías, la domesticación justamente es eso, ¿no? Como que tú haces lo que yo digo porque yo tengo la palabra, porque yo soy quien mando, tal vez, ¿no? Y digamos en esta conversación también es bueno entrar en esa revisión de cuáles son esas miradas que tenemos de los niños y de las niñas como esos actores sociales, como esos sujetos de derechos, como esos niños y niñas que tienen presaberes, ¿no? Que no son como, pues como en algún momento se podía creer, como esa tabla rasa que llegas y yo te doy lo que yo sé y deposito en ti lo que sé. Entonces también es un poco entrar a revisar eso. Es una invitación también en la reflexión de esto, de estas miradas que tenemos y cómo estas pedagogías nuevas que entran también. Aquí yo reflexiono un poco también en que
Las pedagogías en las que podemos estarnos inspirando son pedagogías que ocurren en un momento histórico y en unos, digamos, en unos espacios culturales tal vez distintos a los nuestros, ¿no? Que nos inspiran, sí, pero que también debemos tener en cuenta que estamos en espacios culturales distintos, que estamos en un territorio diferente y de esas pedagogías podemos de pronto nombrar algunas, ¿no? Como son Reggio Emilia, Montessori, de pronto la pedagogía Waldorf, o tal vez Bosque Escuela, como todas estas que están permeando ahorita las apuestas pedagógicas, pero que también nos invitan a nosotros, quienes acompañamos, a revisar si realmente están contextualizadas con los territorios que habitamos nosotros, si están contextualizadas con nuestras infancias, con aquellas que acompañamos. Porque también yo creo que es importante comprender tal vez que la infancia es una construcción social. De hecho, no existe una única mirada de infancia, no existe una única infancia, ¿no? Existen las infancias, entendiendo que tienen contextos distintos, dinámicas familiares diferentes, por lo tanto, no puedo unificar ese término, es una construcción social. Las infancias son una construcción social que se ha dado pues de pues, la época moderna, realmente sale esa construcción y precisamente lo que busca es dar voz a los niños y a las niñas y esa capacidad de agencia de la que hablábamos también tiene que ver con cómo legitiman ellos sus opiniones, ¿no? Cómo también pueden dar a conocer sus decisiones, pero teniendo en cuenta que deben tener unas figuras vinculantes que los protejan a través de los límites, que era lo que conversabas ahorita y que vamos a entrar a conversar ahora. O sea, yo puedo tener esa capacidad de agencia desarrollada en mí y el adulto que me acompaña puede permitirme tener esa posibilidad, pero siempre un niño o una niña debe estar protegido por una figura vincular segura que le permita tener unos límites que contengan. Eso es importante. Perfecto. Vamos llegando al meollo del asunto. Ok. Porque los límites de alguna manera también le trazan como una geografía a la rebeldía. De acuerdo al límite que nosotros ponemos como adultos, decimos, bueno, es que es rebelde, según los límites de quién, un poco eso que tú decías de contextualizar, lo pensaba un poco cuando decías eso, yo decía, bueno, una infancia en un país nórdico es completamente diferente a una infancia en el Caribe colombiano. No porque la figura del padre o de la madre sea menos visible, sino porque los condicionantes sociales, cómo vivimos en familia o cómo vivimos en comunidad, establecen que algunas cosas son permitidas o no. Entonces ahí también el concepto de rebeldía es maleable. Ahora, ¿qué es entonces? Intentemos, porque creo que habrá mucha tela para cortar y muchos tratados que nos ayuden a contestar esta pregunta, pero intentemos desde una aproximación definir qué es realmente la rebeldía infantil. O sea, ¿qué podríamos considerar que eso es válido dentro de la rebeldía infantil y separarlo de esas connotaciones que a veces les damos de conductas violentas o patológicas? Es decir, no todo es susceptible de ser, ay, es que él es rebelde y yo lo celebro porque es parte de su identidad. No, esto sí ya es algo que no es rebeldía, es otra cosa. Digamos, volviendo a esta idea tuya de los límites, em, para que empecemos a hablar de libros, Ajá. hay dentro de la tradición literaria infantil, decías algo de la infancia, es un concepto moderno, absolutamente. De hecho, dentro de la literatura, si nosotros nos vamos mucho más atrás a los cuentos de hadas, los cuentos populares, nunca fueron contempladas para un público infantil. Esas simplemente eran narraciones de un grupo social, que después nosotros las hemos ido transformando hacia un público infantil. Y de hecho, de los primeros indicios del libro para niños, es decir, escrito para niños, ocurre en Alemania, Pedro Melenas, por un médico, Heinrich Hoffmann, si no estoy mal ahorita, me perdonan si me equivoqué de nombre, pero básicamente Pedro Melenas, que Struwwelpeter es el nombre también por el que se conoce eh, dentro del canon literario, es un libro aleccionador, por decirlo así, moralizante, pero no con fines de castigar a los niños, sino de un poco ridiculizar estas conductas
de niños rebeldes y padres que no pueden poner límites, un poco desde el humor. Este médico lo que hizo fue en su momento escribir un libro, estamos hablando del año 1800 algo, para o un paciente o un sobrino, y lo que hace es que Pedro Melenas es un niño absolutamente travieso. Entonces Pedro Melenas no hace caso y juega con las cerillas y se quema el pelo. Es decir, pasan una cantidad de cosas. En su momento fue visto como una invitación a la travesura cuando lo que busca la literatura rebelde es permitir a los niños vivir en ese límite de la metáfora y no necesariamente tener que ir a ponerlo en práctica en el mundo de carne y hueso. Entonces, nuevamente me he extendido, pero quiero que volvamos sobre Tranquila. esta idea inicial de qué es rebeldía y qué ya no debemos decir, ojo, esto no lo puedo transigir, esto sí. Bueno, como bien lo mencionas, transgredir es un acto natural, es un acto innato de los niños y las niñas, es un acto placentero además. Transgredir es un acto que te permite o te da la posibilidad de decir, yo estoy aquí, esta es mi postura, ante un adulto que tal vez quiere domesticar o decir, no vas a hacer lo que tú quieras, sino lo que yo digo. Entonces, ahí, digamos que aquí también hay una línea muy delgada, ¿no? Entonces, ¿a qué nos invita esto o esta pregunta que tú estás haciendo o cómo lo podemos revisar? Yo creo que debemos llegar a un equilibrio, ¿no? Sí existen unos actos rebeldes que son naturales y hacen parte además de la curiosidad de probar mi cuerpo, de retar además esas acciones que pareciera que no puedo, pero como yo sí sé que lo puedo hacer, lo voy logrando y voy buscando las formas. Digamos que en este punto lo que se debe tal vez entender o reflexionar es entrar en un punto de equilibrio, como de comprender qué quiere también decir el niño o hacernos saber a través de esos actos rebeldes. Como tú dices, en la literatura están porque hay muchas veces que no pueden estar en la vida real, entonces la literatura está justamente para transgredir y para transgredir aquello que no puedo hacerlo materialmente con otros, ¿no? Pero ahí está, y tengo un lugar ahí para poder verlo y saber qué se puede hacer de alguna forma. Entonces, yo quiero leer aquí algo que dice que me parece muy importante. Una pedagoga, Mari Carmen Díez Navarro, dice, lo deseable sería que lográramos una crianza que incluyera los sí y los no necesarios para un crecimiento sano, porque los niños tienen derecho no solo a ese positivo sí que tan buena prensa tiene, sino a ese positivo no que les va a dar seguridad y contención y que los va a situar. Esto incluye, estoy parafraseando esta parte, cobijar, contener, escuchar y estar disponibles. Incluye también tener miedo, dudas y soledad. Incluye disfrutar del placer de acompañar y ayudar a crear a otra persona. Incluye querer y que te quieran. Que existan límites no significa que no te quiero. Decir no también es querer y amar. Decir no también es decirle al otro, hasta aquí podemos llegar. Es momento de hacer esto. Y un límite es distinto a una petición. Eso también es importante, ¿no? Un límite es también aquello que te protege. Finalmente, un límite protege al niño, te protege a ti como ser humano, porque un límite te da la posibilidad de autoconocerte, te da la posibilidad de saber hasta dónde puedo, hasta dónde es bueno para mí, y también transgredir te da la posibilidad de asumir consecuencias de tus actos, de ser responsable de algo que hiciste. Entonces me parece que ahí como que podría ser la Quisiera, sí, reflexión. me gustaría detenerme en esa última parte que dices, porque si recuerdan desde el principio, toda esta reflexión de actos rebeldes Uh es -huh, una búsqueda de cuáles son las acciones que transforman la sociedad en un uh momento -huh. dado. Y la infancia también tiene un poder muy grande de transformación de nuestra mirada adulta. Yo quería volver un poquito uniendo esta idea a dividamos rebeldía de conductas
llamémoslas patológicas, Ujú. por no tener ahorita otra, o conductas conflictivas, Ok. tal vez me gustaría más. Entonces decimos que un niño es rebelde cuando presenta conductas mal vistas por la sociedad, agresivas, en ocasiones violentas, las cuales son perfectamente observables. Es decir, un niño que muerda no necesariamente es un niño patológico. Un niño Ujú. puede morder una vez, puede jalar el pelo otra vez. Corrígeme todo lo que No, sea impreciso. Los problemas de conducta durante la infancia son algo que se repite de forma frecuente. Es decir, niños que desafían, retan, desobedecen, contestan, es normal, pero hay que entrar a mirar si esto es un trastorno de conducta que ya Ujú. lo convierte en algo patológico. Es decir, decías un poco ahorita, la norma está para transgredirla y un Ujú. niño innatamente lo va a Lo va a hacer, hacer. pero cuando el adulto entra y busca una forma de hacer entender, educar en por qué eso no puede pasar, digamos que el niño va aprendiendo. Un niño recurrente, ya hay que entrar a mirar qué cosas pasan ahí. Entonces, digamos que no sé si por ahí vamos con esa línea delgada entre rebeldía y conducta o trastorno, digamos, de conducta. Y volvemos nuevamente a un ejemplo de la literatura que a mí me encanta, yo sé que te va a gustar, y es este, porque además lo escogiste tú, y es uno de los libros, para mí será favorito de todos los tiempos. No sé si lo conocen, traduce Donde viven los monstruos, y en esta historia, que es de hace 60 años quizás, Claro. pionero del libro álbum en Estados Unidos, Maurice Sendak, Max se viste de un disfraz de monstruo, con un tenedor empieza a corretear al perro, no sabemos qué clase de travesura o hasta dónde va a llegar, clava las sábanas en la pared, bueno, no sé si están logrando ver aquí, pero los invito a que lo vean, persigue al perro con un tenedor, es decir, ya Max lleva toda una tarde de travesuras y de malos comportamientos y su mamá lo envía a su cuarto sin cenar. Y ella su mamá le dice, eres un monstruo cuando lo castiga y ella le dice, te comeré. Y Max en su habitación empieza toda una travesía que es simbólica de esta travesía interior del mundo de los monstruos. Pero lo más precioso del libro es que cuando Max ya se cansa, por así decirlo, queda exhausto de haber viajado a este país donde él es el rey de los monstruos y donde yo hago lo que me da la gana, más allá de los límites de mi mamá, regresa a su habitación y allí lo esperaba la cena. Pero hay una partecita que es aún Es- caliente. Es decir, la mamá, el rol de la mamá que no aparece sino en esa escena inicial es, te portaste mal, transgrediste, me insultaste, yo también te ofendí a ti, te mandé a tu cuarto, pero tú sigues siendo mi hijo y la cena... A ver, esta es una lectura que Maurice Sendak yo creo que no nos las Ajá. aprobaría, Sí. porque estamos haciendo una Una lectura muy interpretación. claro, correcto. Sí. Pero digamos que Ujú. de alguna manera, si esto lo trasladáramos a la historia real un poco, es cuando una madre encuentra una conducta repetitiva en un niño que se sale de toda, digamos, aceptación dentro de las normas de la casa y te castigo y pierdo la paciencia y tú también la pierdes conmigo, pero al fin y al cabo, cuando ya nos calmamos todos y tú has entendido que ser el rey de los monstruos no es tan divertido, que hay unas cosas que los monstruos dejan de hacerle caso a Max. Entonces él vive un poco en carne propia lo que su madre está viviendo con él. Vuelvo a lo mismo, estoy haciendo una interpretación, pero el hecho de que la cena lo espere caliente es un poco eso que hablabas de un adulto vinculante. Es decir, Ujú. hay un límite con amor, con cariño. Y esto quisiera que lo reforzáramos porque yo siento que hoy en día algunos modelos de crianza creen que el amor está en la ausencia del límite o en la ausencia de la afirmación del límite, cuando el amor puede estar en un límite con amor. Entonces quisiera que tú, a raíz de toda la experiencia que tienes y que en 15 años seguramente has visto una evolución en estos patrones de crianza, padres e hijos, ¿qué estarías de acuerdo con esto? ¿Qué le añadirías? ¿Qué le cambiarías a esta reflexión? Bueno, yo creo que justo esto a lo que nos invita es a reflexionar.
nosotros primero como adultos que acompañamos o papá o mamá que acompaña a un niño o a una niña. Realmente la crianza te lleva a eso, ¿no? Te lleva a de nuevo a conocerte. Esa es la verdad, es lo que yo creo, pues considero. La crianza te lleva de nuevo a conocerte, te lleva de nuevo a revisar si realmente esas formas que tengo de acompañar son aquellas que van a contener de verdad a mi hijo o a mi hija. Para mí, lo principal de pronto, estoy pensando ahora en esta reflexión, es que ese adulto acompañe de manera asertiva, con un diálogo horizontal a su hijo o a su hija cuando necesite esa contención. Eso es importante, ¿no? Como esa posición que adquieres desde lo corporal, desde tu voz, desde tu diálogo, cómo acompañas tú ese límite, porque también es importante comprender que el límite, como decía ahorita, no es una petición. O sea, el límite realmente es aquello que yo como adulto que acompaño, que sé que le va a hacer bien a mi hijo, pues yo le estoy indicando, lo estoy orientando, lo estoy acompañando, porque es distinto cuando yo pido que haga algo. Eso realmente no permite que el niño o la niña tenga una contención real. Es diferente yo decir, en este momento debemos hacer esto, pero también es importante decirle al niño por qué, ¿sí? Es importante que un niño o una niña sepa con palabras claras, sin subestimar, porque un niño y una niña debe ser subestimada, puede comprender perfectamente el por qué ahora no podemos hacer esto y debemos hacer aquello. Entonces es importante eso, que como adultos nos revisemos nosotros. Yo creo que es eso, es una reflexión al autoconocimiento, saber conocer también a nuestro hijo, a nuestra hija, conocer sus necesidades, sus potenciales, saber cuándo se frustra, acompañar esa frustración, conocer cuándo se enoja, acompañar ese enojo y por qué no reconocer cuando tú te enojas y también saber llegar a tu hijo y decirle, oye, me equivoqué, perdóname, discúlpame, esto no debió ser así, o conversemos y lleguemos a un acuerdo, porque un niño puede llegar a unos acuerdos claros con el adulto. De acuerdo. Yo te oigo hablar y hago mi propia reflexión respecto a cómo han sido Ujú. mis experiencias en la crianza de mis hijos. Y eso que dices es muy importante. Lo que uno dice es que en mi casa, cuando yo era chiquita, a mí me enseñaron tal cosa. Y esos modelos muchas veces no son replicables, a pesar de que haya como una línea directa entre mamá, abuela, hija. Los tiempos cambian y las personas cambiamos. Es Así decir, es. los hijos no son iguales que uno, ni les ha tocado vivir en un mundo igual que a uno. Y de alguna manera eso es un poco eh, parte de los actos rebeldes que hacía yo, no son los mismos que hizo mi mamá ni los mismos que hacen mis hijos. La rebeldía va transgrediendo otros límites distintos. Quería unir esto con la idea de cómo ese autoconocimiento también nos lleva a mirar cómo las manifestaciones en la infancia son diferentes a través del tiempo y cuáles manifestaciones en particular, los juegos y los otros productos culturales que consumen los niños. Los juegos de hoy son distintos a los de hace una generación, dos. Los productos, digamos, la televisión, el cine y los libros también van variando en función de no necesariamente de los niños, sino de las intenciones y lo que nosotros como adultos queremos mediar Deseamos que pase. a través del juego y los productos culturales. Entonces, eso es también un acto como de equilibrio un poco, porque la literatura debe ser reflejo, voy a hablar puntualmente de la literatura, pero pasará lo mismo con el juego y con el cine y la televisión, debe ser un reflejo de lo que es la sociedad y no necesariamente propositiva no, propositiva sí debe ser, pero no debe ser ideológica en el sentido de que quiera impartir una forma única de ver el mundo, pero sí puede ser propositiva. Entonces ahí buscamos un equilibrio de estos libros que existen hoy en día, por ejemplo, que tienen como misión educar a través de la literatura, entonces son libros
para manejar la rabia, libros para no pelear con los amigos, es decir, libros que tienen una intención didáctica muy marcada, en detrimento de lo literario, que no siempre son tampoco tan útiles en la práctica pedagógica, o juegos que han migrado hacia juegos no representativos de este juego. Tú ahí me vas a complementar todo lo que yo no estoy diciendo. Los juegos de la infancia tienden a ser como muy espontáneos, sin sentido para el adulto. Así es. Y muchas veces los juegos hoy en día queremos que sean ordenados, estructurados de una determinada manera. Entonces, yo quisiera que habláramos de un poco de eso, porque creo que el juego es un acto rebelde per se, porque es ese lugar donde el niño pone unas reglas propias, más allá del mundo Claro. adulto, donde los productos culturales también deben conservar un poco de esta fantasía, subjetividad y ambigüedad. Por ambigüedad no me refiero a confusión, sino ambigüedad en qué puedo interpretar yo de ese libro sin que haya un autor diciéndome esto es lo que tienes que entender del libro. Entonces, quisiera como que habláramos un poco de eso, Sixto. Bueno, ahora que dices lo de la literatura, para mí sí es importante como conversar un poquito sobre em, tal vez esa gran importancia, valga la redundancia, esa gran importancia que tiene el habitar la literatura desde el placer, ¿no? Como yo generosamente entrego mis palabras a los niños y a las niñas sin ninguna intención de querer que pase lo que yo deseo al leerlo. Como tú dijiste ahorita, nuestra interpretación de esto pues se debe a que estamos conversando de esto, pero realmente yo no espero que un niño interprete un libro como yo deseo que pase. Y casi siempre las interpretaciones de tanto de textos como de ilustraciones no coinciden muchas veces con lo que yo creo que va a pasar. Y no tampoco quiero que coincida, realmente no es mi interés. Entonces eso es una invitación que quiero hacer ahora a quienes, que creo que todos aquí tenemos alguna relación seguro con niños y niñas, sobre esa importancia de habitar, porque sí es importante también que si yo voy a compartir una lectura, yo habite primero esa lectura. Porque pues yo doy de lo que tengo y yo leo lo que amo leer, ¿no? Yo le doy al otro eso que amo leer. Yo puedo leer para los niños cualquier libro que me pidan leer, pero a mí me gusta leer aquello que ya yo he habitado y que ha pasado por mi cuerpo, por mis sensaciones, por mi vida. Entonces eso quería como hacerlo como aquí, como entrar en la reflexión de eso. Por otra parte, ahora hablemos un poquito sobre el juego que no se aleja mucho de esto, ¿no? En el juego también no va a pasar lo que yo desee que pase. Existen diferentes tipos de juego, pues está el juego espontáneo, que es el juego real al que nos vamos a referir ahora. Luego vendrá el juego reglado, el competitivo, pero eso es otro tipo de juego. En este momento vamos a conversar sobre ese juego espontáneo como acto rebelde. El juego se convierte justo en un contexto de escucha. Cuando yo juego con otros, yo entro a desarrollar o a construir una intersubjetividad. Al yo jugar contigo y tú conmigo, yo no solo me quedo con aquello que yo deseaba proponer, yo escucho al otro y si no quiero, pues me voy y juego solo a lo mío porque eso también pasa, ¿no? Pero generalmente el juego se convierte en un acto político, democrático. En el juego surgen muchos conflictos y tener conflictos no está ni mal ni bien. Existen conflictos en todos los ámbitos de la vida y tú en el juego, quien acompaña a niños y niñas, y se vuelve ese acompañante que observa y no ese acompañante que siempre entra a mediar, sino ese que observa y está de este lado entendiendo qué pasa. Puedes mirar que existen también en el juego todas esas matices que en el conflicto suceden, como el que va del conflicto, el que entra a mediar, el que lo resuelve. Entonces el juego es una manera de estar y de resolver la vida. Aquello que yo no puedo hacer con esos adultos que generalmente están conmigo porque no me lo permiten, es el momento de hacerlo porque estoy con unos pares, casi siempre, ¿no? El juego sucede entre pares. Y el juego también te permite experimentar una sensación de libertad. O sea, cuando juegas,
eres libre, si juegas espontáneamente, como tú decías. Ese juego espontáneo, ese juego que pareciera no tan significativo para el adulto, pero es ese juego en el que te estás construyendo como ser y estás construyendo también esa noción de otredad, ¿no? Eso también es importante. En el juego también ocurren cosas y es que en el juego todo es rítmico, aunque no lo pareciera. Yo sí sé como niño cuando al jugar ya se me está acabando el tiempo, pero no quiero terminar. Entonces yo busco la forma de alargar el tiempo. Siempre que alguien quiere que un niño, vamos, ya está, pues el niño siempre busca, mira, hizo una tortica, mira, siempre esas formas de hacer que el adulto lo vuelva a mirar significa, no he terminado, mi tiempo no ha terminado. Y eso también es transgresor, ¿no? Es transgredir ese momento que yo como adulto, como ese tiempo lineal que tenemos los adultos, el niño no lo tiene. El niño tiene su propio ritmo, regido por sus ritmos internos, por ese ritmo que le da su corazón, por ese ritmo que tuvo con mamá dentro de la panza, con ese ritmo que le dan sus dinámicas, sus estructuras familiares que son importantes, con ese ritmo que le da el sueño, la alimentación. Entonces, todo eso hace que el niño tenga un propio tiempo. Y eso en el juego casi nunca es el tiempo del adulto, ¿no? Yo quería leer, me encantó esta frase porque quiero insistir en esto del Ujú, juego, porque creo que a nivel simbólico es quizás el acto más transgresor desde lo que más fácil como adultos podemos permitir de sus actos rebeldes en el niño sería el juego, ¿no? ujú. Lo dice Stephen Levin. Yo ahorita les puedo compartir, él es autor de un libro que se llama La rebeldía de la infancia, pero me encantó mucho esta frase. Dice, jugar es una forma de existir en la que los niños pueden ser lo que no son, plenos de ambigüedad, pululan entre la fantasía y la realidad, transitan la experiencia infantil, un ritmo desigual, multiforme, nómade, ensambla un movimiento irregular, insólito por lo impensado y plural por la plasticidad. El acto lúdico implica aceptar la metamorfosis de la transformación y la desmesura ficcional del gesto. Estas últimas tres palabras para mí son fundamentales. Desmesura ficcional del gesto. Es- a mí la palabra desmesura dentro de la ficción no me choca. La palabra desmesura en la realidad tiene otras connotaciones, pero en lo ficcional el juego de los niños puede ser hiperbólico, es decir, yo soy el más grande de los más gigantes, de los más, decir, todo puede ocurrir en términos agigantados o exagerados o incongruentes. Lo mismo pasa con la literatura. Y de alguna manera, el hecho, volviendo a esto que tú decías, que la literatura debe vincularse al placer de la literatura, hay un placer que deriva de poder vivir otra piel. Y nosotros con la literatura, quiero usar una palabra en el buen sentido sin ofender a pedagogos y estos, pero cuando hablamos de literatura didáctica es porque la estamos instrumentalizando en pro de enseñar un punto específico. Parece ambiguo, abstracto lo que estoy diciendo, pero llegaré a ello. Quiero unir esta idea de el gesto desmedido, de la desmesura, porque yo estoy segura que se te están apareciendo varios nombres de escritores en tu cabeza mientras yo hablo de lo desmedido en la literatura. Quiero unirlo con otra reflexión que dice, sin embargo, hay que estar muy atentos porque la literatura destinada a los niños, aún hoy en pleno siglo XXI, puede ser sometida y obligada a domesticar, tal como lo expresa Marcela Carranza en su artículo La literatura al servicio de los valores o cómo conjurar el peligro de la literatura. Y aquí hay toda una reflexión de cómo son libros hechos a la carta para hablar de temas específicos, para hablar de diversidad, para hablar de inclusión, para hablar de anorexia, para hablar de depresión, para hablar de pataletas, para hablar de cómo enseñar a dormir a tu bebé, de cómo ir al baño. Es decir, hay una cantidad de cosas allí donde la literatura está al servicio de una idea y no de una experiencia estética. Y esa experiencia estética, volviendo a la idea inicial, muchas veces en la infancia deriva de lo desmedido del gesto. Entonces, yo quiero, por ejemplo, si tú quieres hablar de este, yo también puedo mostrar este. Hay un libro que me gusta muchísimo
que se llama Angry Arthur, traducido como Fernando Furioso. Y este es un libro acerca de la rabia desmedida, de hecho. Y los invito a que lo lean luego, pero básicamente es un niño que está sentado, lo castigan, la mamá, no recuerdo ahorita muy bien, lo manda a la cama, pero él no quiere ir a la cama, entonces coge tanta rabia que estalla en rabia su cuarto. Y luego sucesivamente a lo largo de las páginas coge más rabia y ya no estalla solamente su cuarto, sino su cuadra, luego la ciudad, luego el planeta y el cosmos entero. Y cuando termina la historia, Fernando Furioso o Angry Arthur está viajando por una cama en la mitad del espacio y ya ni siquiera recuerda por qué está bravo. Entonces aquí el gesto desmedido de la rabia está llevado a un extremo por la historia y aquí nunca nos están diciendo que él se arrepiente, aquí nunca nos están diciendo que la mamá lo castiga, aquí no nos están hablando, es decir, no nos están procesando una interpretación, pero cualquier niño se puede sentir identificado con esa rabia que a veces no contiene mi cuerpo, Ujú. incluso uno como adulto. Se Claro. siente, esa es la ventaja de los libros para niños que tienen un doble receptor. Nos podemos ver nosotros también involucrados en la buena literatura. Y de alguna manera ahí hay una forma muy exagerada, pero muy simbólica de cómo la rabia me lleva a hacer cosas que no quiero. Si eso lo comparamos con otros libros que están muy de moda, para no decir nombres, que se convierten en recetarios de yo cojo mi rabia y la empaqueto acá y cojo mi tristeza y la pongo acá. A nivel de, yo quisiera que tú nos hablaras, yo te estoy hablando de experiencia como librera, pero yo quisiera que tú nos hablaras realmente en tu experiencia como educadora, las ventajas de trabajar una literatura que parece más una receta de pasos a seguir que normalmente no está dentro del nivel de entendimiento de un niño, mientras que esto, que a un padre le podría parecer terrible, que un niño hiciera esto, eso es un acto rebelde llevado a su máxima expresión, un niño que estalla el planeta y el cosmos en rabia. Tiene mucho más valor en construcción de identidad que un libro, digamos, escrito siguiendo una prescripción, por decirlo de alguna manera. Ok. Cuando hablabas de eso, pues también se me vienen muchos libros que actualmente pues yo no leería, realmente. No leería porque pues yo no, como lo decía ahorita, no, la literatura no está para que yo pueda identificar que estoy enojado por esto, no. La literatura está para habitarla y yo decido qué hacer con eso que habito, ¿no? Entonces, cuando hablabas de eso también entraba a pensar que un niño o una niña realmente en su etapa inicial de vida, digamos, o si entre primera infancia y la infancia, está construyendo realmente como todas esas herramientas emocionales y está apenas identificando qué es lo que siento. Entonces, llevar a un niño, digamos que hablemos específicamente de emociones, llevar a un niño a comprender que debo empaquetar mis emociones, pues no me permite realmente transitarlas, reconocerlas, ni darles nombre, porque las emociones no suceden unas por un momentico y otras por... Las emociones están ahí, están siempre en nuestra sensorialidad, en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, están siempre ahí. Y para un niño más, no están a la orden del día, las emociones están siempre. Y si todavía no las identifico realmente, no tengo esas herramientas construidas desde mi interior para saber qué es lo que estoy sintiendo, imagínate cómo será tener que clasificarlas porque otro me dice, Y que el niño tampoco la sabe nombrar. claro, porque apenas está construyendo herramientas emocionales y realmente esas herramientas se las brindas eres tú. Eres quien, por eso también es importante que el adulto, lo que hablábamos ahorita, entre a reconocerse. Porque mira, un niño que está desbordado en una emoción necesita un adulto tranquilo que ayude en la corregulación. Un niño no se va a autorregular solo y va a demorar mucho, porque si todavía hay adultos que no nos autorregulamos, imagínate un niño, le va a tomar más tiempo. Entonces yo creo que realmente es muy difícil también para mí, yo soy maestra, pero yo a veces separo mucho mi rol de maestra de ser una mediadora de lectura, de presentar los libros, porque realmente mi interés no es
que alguien aprenda a través de de la literatura. O sea, no es mi interés nunca. Mi interés realmente es sencillamente, eh, Gozar la sí, experiencia estética del libro. proponer lecturas para niños y niñas y disfrutármelo yo también mientras leemos. Entonces creo que pues en este momento hay muchas de esas que tú dices, de estas, sí, de todos estos libros como recetarios que personalmente pues no los uso y no los utilizaría realmente. Yo quiero, Sixta, que ya para ir redondeando nuestra conversación, todo este concepto también de la infancia em, se ha convertido quizás como, yo te decía un poco, que existe una, de hecho, una, como una vertiente que explora cómo la infancia ha caído a convertirse, lo dije bien, ha entrado a convertirse en una etiqueta más del mundo adulto. Es decir, los modelos de crianza empiezan entonces a estar compuestos hoy en día de no hay que ser papá, sino tengo que tener tal cosa para ser papá. Voy a tratar de formularlo un poquito mejor. La infancia se ha convertido en un estándar más, llevando a un consumismo desbordado, llenando a los niños y a los padres de supuestos requisitos materiales o experienciales que deben seguir para construir esos modelos de infancia. Es decir, el consumismo excesivo o el consumismo que vivimos hoy en día desplaza y deforma el deseo de ser o de convertirse en algo y lo desplaza hacia el deseo de tener. Entonces, de hecho, encontré muchos artículos, también los podemos compartir luego, donde ser padre ya deja de ser importante por el ser padre, sino porque hay que tener ciertas estándares que están implicados hoy en el modelo de ser padres. Y hablábamos un poco, Sixta y yo, hace un par de días pensando en esta conversación, un poco en medio de risas, pero un poquito también en medio de preocupación de muchas de las imposiciones que los padres nos vamos poniendo en lo que deben ser los modelos correctos de crianza y de las cosas que hay que empezar a practicar porque un influencer me lo recomienda. Estoy diciendo una cosa, pero sí pasa, o porque esta es la comida que se le debe dar al niño, y nos empezábamos a reír un poco de que entonces el cereal tiene que venir importado de yo no sé dónde, cuando fuimos criados comiendo productos de la tierra locales y cómo todo esto hace parte de esta tendencia de etiquetas que hay que tener para poder conformar un modelo de infancia aprobado por el mercado. Porque al fin y al cabo es por el mercado. Y eso despoja también al padre de una libertad de la que tú hablabas, pero también al niño lo despoja de cierta libertad. Un poco de estas son las películas que hay que ver, estos son los libros que hay que leer, estos son los juegos que están de moda y empezamos a homogeneizar y la transgresión se va desdibujando bastante dentro del panorama de las infancias. Yo lo que creo es que no hay una única forma de ser mamá o ser papá, ¿no? Porque pues tú tienes que conocer lo que tienes. Son tus hijos, son tus hijas, y tú tienes que conocer, primero, otra vez, mi invitación siempre será a autorreconocerte tú. O sea, autorreconócete y busca tus formas que realmente resuenen con eso que tú deseas, como de ser papá o ser mamá. Tú no tienes que seguir un único modelo de ser papá o mamá porque no existe. Además, mira, muchas veces las personas sí me han preguntado tips y bueno, pero no existen. Para mí no existen porque los tips para aprender a leer, los tips, sí existen formas de acompañar esos procesos, como existen formas de acompañar la crianza de los hijos y las hijas, pero esas formas las encuentras tú, porque tú tienes tus propias dinámicas familiares, tú tienes tus propias formas de funcionar. Por eso, cuando hablábamos de las infancias, justamente es por eso, porque no existe. Yo, pues, soy la fundadora de un centro educativo y cultural que es Luna Lunera, y en Luna Lunera convergen muchas infancias. No hay y digamos que pertenecemos a un mismo territorio geográfico, ¿no? Pero muchas infancias, ¿por qué? Porque tienen dinámicas familiares distintas,
tienen necesidades distintas, tienen sus propias particularidades y de la misma manera es la dinámica de una mamá y de un papá. Entonces yo creo que más bien es una invitación a que cada mamá, cada papá realmente revise sus formas, sus propias formas y construya sus propias formas de acompañar. ¿Qué debe existir, yo creo, o considero dentro de un acompañamiento? Presencia. Una mamá, un papá presente. Si tú le brindas presencia y contención a tu hijo o a tu hija, vas a poder acompañarlo de mejor forma, porque si estás presente, lo vas a conocer. Si estás presente, lo vas a poder acompañar. Si estás presente, vas a poder poner límites claros que contengan realmente a ese ser que estás acompañando a construir su propia historia de vida, porque además es que es su historia de vida, porque nosotros ya tenemos la nuestra, ¿no? Pues muchas veces como papás también tenemos expectativas como quiero que mi hijo haga esto, quiero que mi hijo sea esto, quiero, pues no sabes, tú estás acompañando una construcción. Lo que finalmente pase o deje de pasar, sí, pues obviamente tú fuiste parte, pero si eres parte, pues sé parte de la mejor forma, ¿no? Pero lo que va a pasar, pasará con tu hijo o tu hija. Eso que dices me lleva al punto final de nuestra conversación. Digamos, ese deseo que tenemos desde el mundo adulto hoy de considerar que estos mensajes positivistas, vamos a ver si me sale bien la idea, van en beneficio del niño. Es decir, los padres tenemos una gran preocupación de no frustrar a los niños. Entonces, tanto en nuestras estrategias de crianza como en los productos culturales que les damos, el mensaje que prevalece en muchos casos hoy en día es todos somos los mejores, todos somos ganadores, nadie pierde, nadie es mejor que el otro. Yo puedo ser un astronauta si quiero y también puedo ser el mejor jugador de fútbol y también puedo ser reina de belleza. Es decir, les planteamos a los niños un mundo en el que no hay lugar a la frustración, no hay lugar para el fracaso. Lo único que existe es un mensaje de permanente gratificación. ¿Qué ocurre? Que eso también implicaría, atándolo con esta idea de rebeldía, que en un mundo edulcorado como el que le estamos brindando a nuestros niños hoy, quizás el mayor acto de rebeldía sería pensarnos desde la posibilidad del error y no siempre del éxito. Suena un poco fatalista, pero creería yo que un niño, bueno, yo veo una tendencia, por ejemplo, nuevamente corrígeme por favor, donde entonces en el equipo de fútbol ganan medalla los ganadores y ganan medalla los perdedores. Por poner un ejemplo, no se premia al mejor promedio, sino a todo el curso porque todos se esforzaron. Estoy haciendo una reducción, pero un poco la tendencia hoy en día es que hay una normalización a que todos somos iguales. Y yo creo que eso es una posición que no invita a que cada niño encuentre sus propias fortalezas o a que un niño encuentre como sus propias limitaciones y las mejore, ni tampoco sus propias aspiraciones. Por ejemplo, volviendo a los libros, y ya te cedo la palabra, existen hoy en día todos estos libros de antologías o colecciones de personajes, de biografías, de personas importantes para niños. Entonces, Marie Curie para niños, Serena Williams para niños, tal astronauta para niños, lo mismo para las niñas y niños, ¿no? Eh, y yo te comentaba que a mí me sorprende un poco, porque esa es como la cultura del espectáculo. Todas estas personas que aparecen allí son personas que de alguna manera se han convertido en celebridades, personas trascendentales, trascendentes, pero son el punto cero 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 cero, puedo seguir, de la población. Es decir, ¿dónde queda el lugar para las personas que tienen otras aspiraciones igual de trascendentes como ser maestras, enfermeras, veterinarias y que no reciben esta resonancia a nivel de categorías consumistas, llamémoslas así? Entonces,
vuelvo y digo, te he botado una cantidad de cosas juntas, pero quisiera hablar un poco de esto, de esta idea de no frustrar, de la cultura del espectáculo en los niños y que en este orden de ideas, ¿cuál sería como el verdadero acto rebelde que podemos hacer nosotros como padres para zafarnos, o como niños, desde los niños, de zafarnos de todas estas etiquetas que constriñen realmente un desarrollo mucho más plural? Bueno, yo creo que las infancias deben ser miradas desde las posibilidades. Eso para mí es importante, desde sus posibilidades, no siempre desde sus carencias, porque a carencias hay, ¿no? O sea, o debilidades o como le quieran llamar. Eh, Estoy de acuerdo contigo en algunas cosas. Por ejemplo, creo que no siempre tú escuchas música o interpretas tambores porque vas a ser músico. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy práctico que sucede en Luna. Nosotros presentamos los lenguajes artísticos a todos los niños, porque los lenguajes artísticos te permiten tener experiencias de alta calidad y te permiten conocer los lenguajes para expresarte. Pero no significa que vas a ser pintor, ni tampoco significa que vas a ser literato. Están los lenguajes, porque además en la primera infancia eso es potente y debe ser lo que más se promueva. Sin embargo, yo lo que de pronto no estoy tan de acuerdo es que promovamos, promovamos la competencia de una manera no tan amable para nuestros hijos. O sea, tú tienes que hacer esto porque esto es lo que eres. Sí, existen competencias. Y claro que hay ganadores y hay perdedores, y eso así es la vida. O sea, así está, ¿no? Pero lo que yo creo es que desde tu interior, desde tu dinámica familiar, tú no tienes que promover una competencia que no permita a tu hijo sentirse capaz desde sus posibilidades. Tienes que más bien acompañar a conocer cuáles son esas posibilidades y bueno, vamos a ver qué te gusta hacer. Y eso que es tan potente en tu hijo o en tu hija, tú tienes que acompañarlo y brindarle experiencias de alta calidad que le permitan desarrollar eso. Y también saber que no todos vamos a ser músicos, que no todos vamos a ser científicos, que no todos vamos a ser astronautas. Existen sueños en los niños y el sueño siempre es parte de eso simbólico, también es cierto. Pero luego cuando vas creciendo, tú también tienes que entrar a esto precisamente que decía aquí, a cobijar y contener y situar a tu hijo. O sea, tú tienes que situar a tu hijo y a tu hija. No quiere decir eso que tú le vas a decir que va a hacer en su vida siempre, pero sí situarlo desde sus posibilidades, desde aquello que ama hacer, desde aquello que le gusta hacer y no promover esa competencia desde el lugar que te comentaba ahorita. Eso sí creo que hay que rescatar. Perfecto. Bueno, yo no sé si quieras que cerremos, Sixter, con alguna recomendación en particular que esté aquí, quieras comentar alguno de los libros, quieras hablar de... Claro, mira, este es de mis libros favoritos y quienes han estado en mis espacios saben que amo leer esto. ¿Lo leo un Sí, poquito? me encanta. El topo que quería saber quién se había hecho eso en su cabeza. Werner Oswald y Wolf Ehrlich. ¿Este es de qué? De Ascua. De Asford. Me encanta este libro. Bueno, este es de los libros que muchas personas cuando lo leen creen que estoy buscando que se rían solo del popo. Todo empezó cuando un día el pequeño topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había salido el sol. Aquello era gordo y marrón. Se parecía un poco a una salchicha. Y lo peor de todo, le fue a caer justo en la cabeza. ¡Qué grosería! Chilló el topo. ¿Se puede saber quién se ha hecho esto en mi cabeza? Pero era tan corto de vista que no pudo descubrir a nadie. Tú me avisas cuándo parar. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la paloma que volaba por allí en aquel momento. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la paloma. Y ¡plas! Un goterón húmedo y blancuzco se estrelló en el suelo justo al lado del topo y le salpicó la pata derecha.
¿Puedo seguir? Sí. Creo que me volé muchas páginas, o no sé, bueno. ¿Has sido tú el que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó al caballo que pasía en el prado. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó el caballo. Y puff, 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 5 boñigas, grandes y redondas, cayeron pesadamente casi rozando al topo, que se quedó muy impresionado. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la liebre. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la liebre. Y toc, 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 15 balines redondos silbaron en los oídos del topo. Así es parte de nuestro día, que tuvo que dar un salto arriesgado para que no lo alcanzaran. Quiero llegar hasta el final para conversar un poquito, no mucho. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Le preguntó a la cabra, que acababa de despertarse de un sueño agradable. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la cabra. Y toc, 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 un montón de peloticas de color bombón rodaron por la hierba. Al topo casi le gustaron. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la vaca, que estaba rumiando como siempre. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la vaca y ¡chaf! Un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo. El topo se alegró muchísimo de que no hubiera sido la vaca quien se hubiera hecho eso en su cabeza. ¿Has sido tú la que se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó a la cerda. Yo, ni hablar. Yo eso lo hago así, contestó la cerda y flap, una masa pequeña, oscura y blandita cayó en la hierba. El topo se tapó la nariz. ¿Habéis sido vosotros los que os habéis hecho esto en mi casa? Fue a preguntar de nuevo, pero cuando se acercó, vio que se trataba de 2 moscas negras y gordas. Estaban comiendo. Por fin alguien que me podrá ayudar, pensó el topo. ¿Sabéis quién se ha hecho esto en mi cabeza? Preguntó muy deprisa. Espera un poco. Zumbaron las moscas y al cabo de un rato contestaron. Está claro, ha sido un perro. Por fin sabía el topo quién se había hecho aquello en su cabeza. Hermenegildo, el perro del carnicero. Veloz como un rayo, se encaramó en la caseta de Hermenegildo y ¡pling! Una habichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y satisfecho, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero. Fin. Qué más transgresor que esto, ¿no? Entonces, bueno, habitar la literatura, ahora que leí al topo, amo ese libro, habitar la literatura te permite también volver tú a encontrarte con aquello que viviste, ¿no? Pues yo ahora estaba volviendo a esos rostros que me encuentro cada vez que lo leo, pero también a esas cosas que yo he hecho y que devuelvo, ¿no? Porque la venganza está existe en todos los ámbitos de la vida también. Entonces, como aquellas cosas que no quiero, pero que por dentro me mueven a hacer, es mi forma de transgredir también. Entonces, bueno, Muchas gracias, Sixta. gracias a Yo creo ti, que aquí gracias. podríamos seguir con muchos ejemplos y bueno, la invitación es a Sí, consultar acá en la literatura, en el juego, en todas las cosas, cómo podemos invitar de manera muy sana que promueven los libros ese espacio mediado para ser transgresores y así es. propositivos en un mundo como el de hoy. Gracias. Gracias por acompañarnos.